vamos a charlar con la gente del CREVA y para eso está Gonzalo Semilla en línea. Gonzalo, ¿cómo estás? Matías y todo el equipo aquí en Posturas te saludan. Buen día. Buen día, Matías. ¿Cómo te va? Muy bien. A vos y a tu equipo. Espero que todo en orden. Bueno, sí, por acá todo tranquilo. Bueno, ¿cómo se arrancó el año, Gonzalo? Bueno, mirá, nosotros publicamos 2 informes hace poquito. Uno tiene que ver con la inflación del mes de enero, del mes pasado, que nos arrojó un aumento del 2,3%, en línea en lo que esperábamos y con una tendencia similar a lo que fue el cierre del año pasado. Lo destacado en este caso es que el año pasado, en diciembre, terminamos con una inflación interanual acumulada de 132% y ya en enero una desaceleración importante que nos arrojó 94%. Eso significa entre enero del año pasado y enero de este año, 94% interanual. Es una gran caída de unos casi 38, 39 puntos porcentuales. Tiene que ver básicamente con lo que en enero del año pasado habíamos tenido 22% de inflación y ahora un 2,3%. Es decir, está en línea, y cuando miramos un poco los capítulos, quien lideró esta indumentaria con un 4,7%, le sigue esparcimiento un poco con 3,6% asociado a las cuestiones de verano, transportes de larga distancia, hoteles y excursiones, vivienda con el 3,4% de aumento por encima del promedio. Ahí básicamente vemos alquiler con arriba del 3%, materiales de construcción con casi 12% de aumento y electricidad o energía con el 3%. Y ya un poquito más alejado encontramos el capítulo más grande, que es alimentos y bebidas, con el 1,9%, con un valor que no se veía hacía unos cuantos años. Ajá, mira, es positivo eso. Sí, yo te diría que sí, porque siempre el capítulo de alimentos y bebidas es el más pesado. Lo mismo sucede con el transporte y comunicaciones. Transporte y comunicaciones nos dio 2, es decir, 1,9 alimentos y 2% transporte son los capítulos que más peso tienen y dieron por debajo del promedio, con lo cual son datos positivos. Y como te decía, si no me equivoco, deberíamos ir hacia pandemia, incluso hacia 2018, como para encontrar un valor en alimentos y bebidas similar al 1,9. Así que sí, eso podríamos decir que es una buena noticia. Claro, porque recordame y repetime, el porcentaje promedio de cuánto estábamos. En alimentos y bebidas, no, en general estábamos por encima a veces coincidía con el promedio, con el 2,3, 2,6, a veces estaba un poquito por encima, claro, del promedio, pero en este caso está por debajo. Ha estado por debajo. Digo, si hemos tenido inflación de 2,5 o 3 y el alimento ha estado por debajo, en este caso nunca estuvo en 1,9. Claro, no. A eso me refería yo. Sí, no, ni hablar. Bueno, son dentro de todo datos alentadores también, ¿no? Sí, obviamente son alentadores y hay que ver qué es lo que va a decir el INDEC la semana que viene, a ver cómo viene. Algunas consultoras, incluso en Capital Federal, están con algunos índices del 2 al 2,4%, así que posiblemente se ubique por ese lado. Habrá que ver si rompe el INDEC la barrera del 2% y se ubica un poco por debajo. Ahora, esta estabilidad de este número de porcentaje de inflación y demás, ¿era el esperado para este 2025, Gonzalo? Bueno, a ver, nosotros sí no hacemos proyecciones, pero sí tomamos las que hace el Banco Central, que publica todos los meses un relevamiento de expectativas de mercado. Quizás andaban un poquito por debajo, que un 2,3. Sí, porque, y bueno, eso es lo que dice el relevamiento de mercado, que quiénes son los que participan. Son distintas consultoras, instituciones, bancos, etcétera, a nivel nacional. El gobierno, en su proyección, como decís vos, 2025, estima una inflación apenas superior al 18%. Para que eso ocurra, debiera tener índices en torno al 1,5% mensual. Si vos tuvieras el 1,5% todos los meses calcados, llegás a ese 18%.
Ahora, la probabilidad que eso exista es prácticamente nula. Podrás tener 2%, algún día 1,2%, es decir, ir variando, pero que el promedio te dé 1,5%. Claro. Sí, sí. Si hayamos arrancado 2,3 no significa que no se pueda alcanzar 18 o 20%. Va a haber que estar muchísimo más fino los meses siguientes. Bien, bien. ¿Y en Bahía cómo estamos situados? No, en Bahía estamos, como te decía, todavía no tenemos información de la primera semana de febrero. Recién estamos saliendo a tomar precios. Nosotros tomamos precios todas las semanas sobre el cierre de la misma semana. Entonces, recién la semana que viene vamos a ver qué está pasando con alimentos y bebidas en la primera semana de febrero. Enero arrancó con este valor que yo te decía. Si uno toma este valor 2,3% y lo extrapola significa, bueno, suponemos que el resto de los 11 meses es 2,3%, estamos más cerca de un 31-32% anual. Claro. Con respecto al 132 del año pasado sería fantástico, ¿no? Sería 100 puntos menos y sería claramente, no es lo mismo. El 2023 cerramos con casi 200, el año pasado 132, y que este año, con este 2,3 en todo el año nos dé 30-35% de inflación, sí, claramente sería un desahogo bastante importante. Te consulto por el tema escolares, ¿no? Porque me imagino que por estas fechas o estas épocas también las familias empiezan a sacar números, ¿no? Sí. De esa canasta nosotros vamos a estar publicando en las próximas semanas. Ajá. Creo que es en la última semana de febrero, sí, antes del inicio de las clases. No tengo datos como para poder ofrecerte. Sí, hay algunas consultoras de Capital Federal que ya están anunciando 40% de aumento en la canasta. Lo que no significa que eso se replique en Bahía por precios, sí, y por metodología. Claro. Sí, habíamos sí, visto por ahí en algunos que otros portales también que decían que la canasta escolar básica para primaria registraría un aumento del 44% respecto al año pasado. Más o menos los números. Sí. Por eso creo que estamos hablando de lo mismo. El Focus Market creo que es el que lo hace. Sí. Ellos hacen precios de alta frecuencia permanentemente y tienen muy buena difusión y hacen un montón de indicadores. Ellos en Capital les daba eso, me había quedado en mi mente alrededor de un 40%. Habrá que ver qué es lo que pasa acá, ¿no? Y cuál es la metodología, qué toman ellos. En general no es muy complejo definir el proceso de toma de una canasta escolar, porque es como decís vos, es una mochila, es una cartuchera, son lápices, son, digamos, una regla, digamos, hay un montón, un guardapolvo, digamos, hay carpetas o algunos cuadernos. Uno establece más o menos un set de cosas que se necesita, siempre y cuando suponés que vos compraste un portafolio o una mochila nueva. En general lo que nos sucede a los argentinos es que la mochila que tenemos de nuestro hijo tiene 3 años que la venís usando. Entonces sí, los costos reales por ahí terminan siendo un poco menores, pero siempre uno lo hace en base a que tenés que abastecerte de nuevo. Claro, tal cual. Bueno, y meses del año que, viste que por ahí son, en cuanto a números o estrategias, también, me imagino que ustedes esto lo saben más que yo, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, no sé, uno piensa en temporada de verano o por estos meses y siempre decís, bueno, más allá de lo que es el tema útiles escolares, que siempre es la movida ahora por el arranque de clases, pero también el tema turismo, ¿no, Gonzalo? Digamos, en eso también me imagino que los números se van comparando, se van analizando con años anteriores, con temporadas anteriores. Lo que nosotros hacemos dentro, por lo menos en el índice de precios, nosotros, que hay un capítulo que se llama esparcimiento. Ajá. Y esparcimiento, además de incluir, por ejemplo, cuestiones de turismo, que es lo que vos decís, sí, pues relevamos precios de colectivos de larga distancia, incluso hoteles, ajá, destinos de hotelería donde el bahiense iría, forma parte de la canasta. Es una buena pregunta lo que decís, porque no siempre tenemos la oportunidad de explicar qué es esparcimiento. Esparcimiento no es un capítulo que pese mucho en el índice general y tiene que ver con esto. Bueno, si el bahiense no va, cuando uno dice, che, ¿para qué me medís colectivo de larga distancia y un paquete turístico a Mar del Plata? Y porque el bahiense no vacaciona en la ciudad.
Lo que hace, a ver, si no tiene oportunidad de irse Bahía, va a estar en enero en su casa. Pero en general es una representación y a veces ocurre que el bahiense sale de la ciudad para vacacionar. Entonces consideramos el colectivo de larga distancia y hoteles. Y la otra tiene que ver con clubes deportivos, por ejemplo, con espectáculos, con teatros, obviamente, en la localidad de Bahía. Eso es esparcimiento. Y como bien decís, en cuestiones veraniegas o puede ser receso invernal, hay cierto dinamismo en esto. Tal cual. Así porque hay mayor demanda para ver un espectáculo, para, digamos, etcétera. Entonces, cuando eso ocurre, aumentan un poco los precios y cuando salís de temporada, el hotel ya no tiene, el hotel en el destino ya no tiene el precio que tenía en el verano, ya baja. Es lo que vos decís, bueno, temporada alta es ahora, temporada baja es abril, o puede ser mayo. Sí, tal cual. Bueno, igual siempre medimos durante todo el año estos precios. Bien, muy bien. Bueno, la última, ¿cómo crees que continuamos y cerramos con esto? Bueno, es el gran tema. Cuando vos tenés un tipo de cambio anclado, un tipo de cambio, digamos, gestionado e intervenido de una manera por el gobierno, donde hasta el mes pasado variaba el 2% mensual y ahora lo bajó a la mitad. Lo reduce a la mitad, es decir, al 1%, te da estabilidad de alguna manera. Porque el gran problema de los argentinos es los saltos recurrentes o abruptos de la variación de tipo de cambio, que le llamamos comúnmente devaluaciones. Una devaluación muy fuerte en Argentina, en masa en agosto del 2023, 20%, con Milei en diciembre del 2023, casi 120%. Entonces, con Macri en su momento, también en 2017-2019, cuando perdió las PASO, 25% en un día. Pues cuando tenés esos saltos tan bruscos en Argentina, es fatal, porque impacta de lleno en los precios. O sea, ahora cuando tenés todo el año pasado, lo tuviste al 2%, y este año ya lo estás llevando al 1%, estás conteniendo de alguna manera precios, además de, bueno, abrís la importación, bajás aranceles. Entonces, si abrís la importación, en vez de bajar aranceles, empieza a tener productos importados que uno estima que son muy competitivos y le hacen fuerza a los precios nacionales, a los productos nacionales, y debiera tender a bajar los precios finales al consumidor. Entonces vos, ahora se escucha que dice el ministro de Economía, vienen muchas marcas de vestimenta, de ropa extranjeras, y eso va a competir. No lo sé. Puede ser, no digo que no, pero ya uno ve que hay algunas ropas internacionales en Argentina y ya hay gente que está haciendo relevamiento de precios y dice lo que se vende acá es 300% más caro que en el origen. Tal cual. Entonces ya se terminan acoplando a la competencia. Bueno, es verdad que cuando tenés más eficiencia y mejor productividad es más competitivo y el resto tiene que adaptarse, porque si no queda afuera. Es posible que contenga los precios también. Muy bien, bueno, impecable como siempre, Gonzalo. Gracias. Por atendernos y bueno, vamos a seguirlo durante todo el año. Por supuesto, cuando ustedes quieran. Les mando un gran abrazo a todos. Un abrazo grande. Bueno, hasta allí la palabra de Gonzalo Semilla, el titular del CREVA, como siempre, dando sus respectivos informes. Un equipo de trabajo impecable que tenemos en la ciudad de Bahía Blanca y que cada tanto charlamos con él para ver cómo estamos situados los bahienses en cuanto a números, expectativas, porcentajes, el tema de la inflación, la famosa comparativa por ahí con algunos que otros productos o con algunas que otras áreas y rubros. Bueno, especificando siempre con el especialista en economía, el licenciado justamente Gonzalo Semilla.